Dios les bendiga, hermanos, espero que estén pasando una tarde muy agradable, esta tardecita fresca, al menos a mí se me hace muy fresca y, y pues bueno, espero que esté cómodo donde se encuentra para escuchar de la palabra de Dios, una pequeña reflexión y, y pues bueno, ¿qué le parece si primero que nada hacemos una oración para agradecerle al Señor por este día y porque nos permite de una u otra forma congregarnos? Padre Celestial, te doy muchas gracias porque solo en ti, Señor, podemos estar ahorita de pie, levantados, Señor, respirando. Nos despertamos en la mañana, nos levantamos, Señor, hicimos actividades y todo fue por tu gracia y tu misericordia. Te lo agradecemos inmensamente, Señor, porque solo en ti podemos encontrar esa confianza de que así será hasta el día en que tú nos llames a tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo, y además toma el control, Señor, de nuestros corazones para que en esta tarde, esta reflexión, Señor, y tu palabra pues nos ministre y nos guíe a través de lo que tú quieras enseñarnos. En el nombre de Cristo Jesús damos muchas gracias. Amén. Bueno, hermano, vamos a iniciar aquí con una pequeña reflexión. Espero que sea de su agrado y que sobre todo le ayude y le edifique. Si gusta ir acompañando en la Biblia, en la carta primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Mientras usted lo busca, yo le voy a ir comentando unas cosas. Por ejemplo, que el título que le puse a esta reflexión es ¿Soy burlado o burlador? Básicamente son rasgos para saber si soy un burlado o un burlador, o si soy un cristiano o un impío, ¿verdad? Como lo dice esta cita, que hace una como comparación, por decirlo de una manera, entre un cristiano y un impío. Primera de Pedro 4, 12 al 19, hermanos. Primero que nada les voy a mencionar algo, que Pedro escribe una carta a los expatriados de la dispersión, que ahora se nos dirige, ¿verdad? Ahora nosotros podemos aprender de esta palabra, podemos aprender de Dios, cada uno de nosotros. Todo esto pues de una manera consciente, ¿verdad? Orando y meditando en la misma palabra. De igual manera, pues está para todos aquellos que quieran aprender de Dios. Están todos los demás libros y cartas de la Biblia para si alguno quiere, pues, aprender de Él y conocerle a Él también. Vamos a leer, hermanos, esta pequeña cita que dice desde el versículo 12: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bueno, hermanos, el Señor deja muchos mensajes en su palabra. Y eso bien lo sabemos nosotros que conocemos de Dios, ¿verdad? Y que escudriñamos la palabra de Él. Justo como el que encontramos en esta cita bíblica, en este pasaje se describe, como dice el título, ¿verdad? Padeciendo como cristianos. Esta es una clara invitación a que los hijos de Dios tengamos en cuenta cosas que vamos a sufrir, aunque en sí no se están detallando de manera clara en esta cita, ¿verdad? No está diciendo que vamos a sufrir tal cual, ¿verdad? Pero nos está diciendo que vamos a tener sufrimiento.
En el versículo 12, por ejemplo, menciona el escritor que la prueba no tiene que ser algo desconocido para nosotros, ¿sí? Si estamos pasando por dificultad, no debe de ser extraño para nosotros, no debemos de pensar mucho en el por qué me sucede, sino en el para qué, ¿verdad? Más bien, como el verso 13 dice, que nos gocemos de ello, ¿sí? Ahora veamos los rasgos que bueno, creo que se pueden ahí rescatar, ¿verdad? Que nos convierten en burlados o burladores, entendiendo que los burlados son aquellos a los que se les hace la burla, ¿sí? Y los burladores son aquellos que se burlan, ¿sí? O sea, los que pues hacen la acción de burlarse, vaya. Primero que nada, hermanos, los burlados. Aquí se describe un poco a los burlados, al menos aquí en la reflexión, aquellos que hemos creído y que hemos empezado a seguir a Cristo. Los seguidores de Cristo son aquellos que somos salvos y pasamos a ser hijos de Dios. Para ser burlados debemos tener al menos estos tres rasgos que menciona esta epístola, ¿verdad? Lo menciona Pedro. Al menos según yo es lo que rescaté. Número 1, participantes de los padecimientos de Cristo. Es el primer rasgo. Debemos de ser participantes de los padecimientos de Cristo, que se menciona, en el verso 13. Esto en relación al sacrificio de Cristo en la cruz. Pero no solo eso, sino que podemos verlo descrito de una forma muy particular en Isaías 53. Si usted lee desde el 52, los últimos 2 o 3 versículos del capítulo, y el capítulo 53, va a encontrar ahí los sufrimientos del siervo de Jehová. Es en esto donde nosotros, como los burlados o los cristianos, los hijos de Dios, debemos de cargar nuestra cruz. Cristo tomó una cruz que pesaba la salvación de todos, ¿sí? Ese es un padecimiento que tuvo que tener nuestro Señor, ¿verdad? Pero se reflejó de varias formas. Nosotros tenemos nuestra propia cruz, como dice Mateo 16:24, como dice Marcos 8:34, como dice Lucas 9:23. Tomar nuestros propios padecimientos y seguirle. Si bien entendamos, que nuestros padecimientos no serán como los que tuvo Él en su momento, pero en sí la sustancia es la misma, porque Él sufrió, así nosotros debemos de sufrir padecimientos. Y si bien no va a ser algo exacto a como Él lo pasó, como le menciono, pero en sí van a ser padecimientos en nuestro caso a causa de su nombre. Número 2, hermanos, vituperados por el nombre de Cristo. Ese es el verso 14. Y encontré que vituperar en la página de Google, así directo, que es censurar o desaprobar con mucha dureza una cosa o a una persona. Entonces creo que puedo rescatar de aquí que cuántas veces no nos han hecho pensar, o nosotros mismos hemos pensado que estamos mal, y la duda entra en nosotros y nos hace rechazar la verdad, sea algo que viene de lo externo o sea algo que viene de nosotros mismos. La acción también de nuestros cercanos nos hacen caer en cuenta que hay algo malo, ¿sí? No solamente es señalado por los que no creen, o sea, no solamente nos atacan o se burlan de nosotros a veces los que están afuera, los que no conocen de Dios, sino que a veces también es parte de los que están junto con nosotros, que se supone que estamos en el mismo sentir, vaya. Los más fáciles de distinguir definitivamente son los que están fuera, porque ellos no conocen de Dios y ellos simplemente pueden decirte no, estás mal, es mentira lo que dices, y se burlan de uno y nos dicen cualquier cosa que nos hace daño y nos hace sentir mal. Pero de cualquier forma no son los únicos, sino que también a veces dentro de las mismas congregaciones, los líderes u otros personas que asisten a la congregación, otros hermanos, tal vez ellos son los que nos señalan, ¿verdad? A veces pensamos de aquellos
menos pensamos, nos rechazan o desaprueban ciertas conductas, o sea, simplemente porque creen que están bien, o a veces pues nosotros, ¿verdad?, somos los que estamos mal. Como les menciono, pueden ser líderes o miembros de la congregación en general, pero si estamos encaminados en la voluntad de Dios, sabemos que entonces tenemos la ayuda de Dios, ¿sí? Al estar en su camino, Él nos ayuda a caminar mejor y Él camina con nosotros. Y el mismo testimonio de nuestra parte nos harán saber, les harán, saber a aquellas personas que nos dicen que estamos mal, que no estamos mal. Porque muchas veces el mero hecho de que tú vayas bien hace que las demás personas entren en un proceso como de análisis y digan, bueno, entonces lo que le dije puede que esté mal, ok, entonces se ponen a pensar, consultan a Dios y pueden ser encaminados, ¿verdad? Pero bueno, que no sea malentendido esto, ¿verdad? O sea, no estoy acusando a las personas que están junto con nosotros, a los demás hermanos de la iglesia, solamente que analicemos, porque aquí hay dos partes, ¿sí? Podemos ser burlados o burladores desde la misma congregación, podemos ser una persona que estamos dañando a otra en vez de ayudarle, ¿sí? Le estamos vituperando o le estamos poniendo un stop con nuestras actitudes o nuestras afirmaciones, ¿verdad?, que creemos que son reales, pero es importante que nos detengamos, analicemos y luego después ya actuemos, ¿sí? Consultar a Dios y después ya actuemos, porque debemos también nosotros, los que creemos que estamos bien, aprender a escuchar, ¿sí? Se vale también de que nosotros, los que creemos que estamos siendo burlados, nos detengamos, escuchemos un poco y consultemos a Dios también para ver si estamos en su voluntad. Espero no estarle confundiendo con esto, hermanos, porque de esta manera encaminaremos nuestros pasos. Y número 3, el Espíritu de Dios reposa sobre los cristianos, que es en el verso 14. Este es uno de los puntos más importantes que como cristianos burlados debemos de tener. Al recibir a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo pasa a morar en nuestros corazones. Esto nos ayuda a ser guiados mejor por Dios, ¿sí? Y su voluntad se vea cumplida y nuestro propósito ejecutado o realizado, nuestros dones al completo servicio de Dios. Pero para eso claramente debe existir un arrepentimiento y ser perdonado por Dios, ¿verdad? El perdón de Dios viene de un arrepentimiento, ¿sí? Que usualmente suele ser una oración, ¿sí? Pero una oración genuina y bien analizado, no por sentimentalismo o porque mi amigo lo hizo. Que uno puede decir, qué padre, porque pues bueno, ya son dos salvos, pero si uno lo hizo de una forma analítica y el otro lo hizo nada más por repetir un patrón o porque en ese momento sintió la necesidad de llorar y decidió hacer una oración, pues, o sea, en cierto modo es válido, pero es mejor que lo hagamos de una manera consciente y completamente analizado, porque es un compromiso con Dios, porque después de esta oración viene una conversión para ser hijos de Dios, ¿sí? Entonces podemos ver que somos participantes de los padecimientos de Cristo, que somos muy posiblemente y casi al 100% posible que seamos vituperados por el nombre de Cristo, y que el Espíritu de Dios reposa sobre los cristianos, sobre los burlados, sobre nosotros, hermanos, ¿sí? Es muy importante que analicemos si estamos sufriendo, que analicemos si somos hijos de Dios, y que cuando se nos diga algo pensemos en qué está sucediendo. ¿Me está diciendo solo por decirme, solo por hacerme sentir mal, o hay algo que yo no estoy viendo en mi vida que esa persona sí la está viendo, ¿sí? Que igual pueden ser personas de fuera como pueden ser personas dentro de una congregación. Segundo, hermano, los burladores. Ya vimos los burlados, ahora vamos a ver a los burladores, ¿sí? Los burladores, que bien pueden ser los impíos, que se mencionan en el versículo 18. De alguna forma es una... se me fue la palabra.
Bueno, es una cita de Proverbios, ¿sí? Ahí lo tiene marcado en su Biblia, muy probablemente en la concordancia, vaya. Proverbios 11:31. Y podemos ver incluso un contraste muy interesante desde el capítulo 10 de Proverbios al 15, entre el justo y el malvado, o entre el justo y el impío. Pero, ¿cuáles son algunos de los rasgos para los burladores? Hermano o amigo que nos está viendo, si se siente identificado, quiero quitarme de toda responsabilidad y deslindarme, que lo dice la palabra, ¿sí? Le voy a decir las citas y se las voy a leer para que usted vea que no lo digo nomás porque sí. Al menos estos son algunos de los rasgos. Deshonestidad como número 1. En Salmos 37:21 leemos: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. ¿Sí? Eso es deshonestidad, hermanos. Número 2, crueldad. Proverbios 12:10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Ese está muy regalado, muy directo. Número 3, falsedad. Éxodo 23:1. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Número 4, son opresores. Job 24:6. En el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena. ¿Sí? Número 5, perseguidores de los piadosos. En Salmos 37, versículo 12 y 14, dice: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Nos brincamos al 14. Los impíos desenvainan espada y entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Número 6, son pertinaces. Proverbios 21:29. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Pertinaz, hermano, una persona pertinaz es que es duradero o persistente, o que es obstinado y o terco, ¿sí? Por eso menciona aquí que endurece el rostro. Los impíos, yo sé que hay que conocer a alguien así, y sabemos que tienen muchas más características, al igual que los cristianos o los burlados, ¿verdad? Sé que hay muchas más características, pero quise basarme en esta cita bíblica para hablar de los cristianos con esas 3 como rasgos o características, y de los burladores, pues entre buscando, ¿verdad? Encontré esos rasgos o esas características. Y podemos notar que hay una diferencia notable, porque unos ejecutan la burla y los otros pues la recibimos. Les digo, dígase que sea algo muy sencillo a algo muy fuerte, incluso a veces hasta chistes o ciertos comentarios que puedan parecer inofensivos y realmente son muy ofensivos. Pero bueno, a manera, hermanos, de conclusión, siendo hijos de Dios, cristianos o burlados, tenemos algo que hacer cuando nos suceden cosas malas. Esto es importante. Cuando viene la prueba, el verso 13 dice que debemos gozarnos para tener gran alegría en el regreso de nuestro Señor. Pero debemos de ser hijos de Dios para poder volver con Él. El verso 14, que somos bienaventurados, ¿sí?, al someternos a esas pruebas. Y el verso 16 dice que glorifiquemos a Dios por ello, ¿sí? Las pruebas, independientemente de que sean muy pesadas o que las sintamos muy fuertes, debemos de gozarnos, debemos de alegrarnos y debemos de esperar al Señor. Y debemos darle gracias a Dios en todo, porque a final de cuentas eso nos va a hacer crecer, madurar o perfeccionar, me atrevo a decir, los frutos del Espíritu Santo, y vamos a tener un acceso más íntimo con el Señor. Nosotros también podemos ser juzgados, hermanos. Si sucede, por ejemplo, lo que describe Ezequiel en el capítulo 18, en los versículos 21 al 32,
pero que se los voy a resumir en el verso 21 y 24. Ese es de tarea, hermanos, para que lo lea. Dice el versículo 21: Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Quiere decir que aquellos que tienen estas características de los burladores, por ejemplo, pueden ser salvos. Usted, amigo, que está escuchando esto, que le pasaron este video o lo que sea, puedes retomar tu vida diferente en el Señor. Pero también, hermanos, de alguna forma hay palabra para nosotros, y es por eso que debemos de cuidar nuestro caminar. Si vamos al versículo 24: Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó, y el pecado que cometió, por ello morirá. Esto es muy importante, hermanos. Nosotros que creemos estar bien, podemos estar mal. Por eso es necesario detenernos y analizar nuestra vida. Por eso es necesario que nosotros hagamos un alto, un momento en el día, y analicemos en qué estamos mal, para corregir, para retomar ese camino. Porque, perdone que lo diga de esa manera, no sé, no quiero que se me vaya a confundir de que esto a lo mejor ya pueda ser otra prédica, pero los hijos de Dios traemos fruto. Los hijos de Dios debemos dar fruto. Si no estamos dando fruto, probablemente no somos hijos de Dios. ¿O qué está faltando? ¿En qué nos estamos deteniendo para que ese fruto no sea dado? ¿Sí? Es importante, hermanos. Y muchas veces la prueba es la que nos hace llegar a poder dar un fruto. Lea completo ese capítulo, hermano, de Ezequiel 18. Y si gusta, en particular el pasaje del versículo 21 al 32, para que se dé cuenta en dónde está usted, ¿sí? En qué lugar está usted. Lea Proverbios capítulo 10 al 15 y se dará cuenta de quién es usted. ¿De qué lado está? ¿De los burlados o los burladores? ¿Los hijos de Dios o los que no son hijos de Dios? ¿En dónde se encuentra? Igual le menciono no solamente a los hermanos, también a usted, amigo, que nos está escuchando. Si usted quiere aceptar a Cristo, aún está a tiempo de corregir su camino, de caminar con Dios. Quien no conoce a Dios, aún está a tiempo de conocerle. Quien lo conoce, aún está a tiempo de ver si le conoce verdaderamente. Y los que le conocen verdaderamente, ore y ayúdenos para conocer a Dios también nosotros, así como usted lo conoce. Es por eso que esta reflexión, hermanos, pues en sí es corta, pero quisiera que viera en dónde se encuentra usted. Analice y medite un poco sobre esto, ore, pidámosle dirección a Dios para saber en qué lugar nos encontramos. Si estamos burlándonos de nuestros hermanos o si otros están burlando junto con nosotros, ¿sí? O sea, con nosotros junto con nuestros hermanos, ¿sí? ¿Se están burlando de nosotros o nosotros nos estamos burlando? Dentro y fuera de las congregaciones, hermanos. Analicemos eso, pensemos, meditemos, oremos, pidámosle ayuda a Dios, y si se encuentra en alguna dificultad, en alguna prueba, entienda que es parte de ser cristiano. No la tenemos fácil, no es un camino fácil de andar, pero gocémonos y alegrémonos de que incluso nos pasen cosas malas, porque eso quiere decir que se está viendo reflejado que los padecimientos de Dios, de Cristo, los estamos viviendo de alguna forma. Él cargó con nuestra salvación, nosotros carguemos ahora con lo que nos corresponda,
La salvación está accesible, pero aún así debemos de padecer. Cierre sus ojos ahí donde se encuentra, hermano, un momento, y pidámosle dirección a Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos guíe en aquello que Él quiere para nuestras vidas. Padre de gloria, te damos muchas gracias, porque sabemos que tu palabra, Señor, siempre que es leída, uno aprende algo. El Espíritu Santo nos ministra de una forma hermosa, porque sabemos que lo que está escrito ahí es verdad, porque tenemos la fe de que así es, Señor, porque sabemos que tú, Padre eterno, puedes hablarnos así con tu voz cálida, Señor, así como por la palabra tuya, Padre, porque sabemos que independientemente a donde nos encontremos, Señor, podemos retomar el camino, que donde nos encontremos podemos escuchar tu voz, que donde nos encontremos, Señor, podemos tener un encuentro contigo, Padre de gloria. Te agradecemos inmensamente, Señor, el haberte conocido, Señor, y te agradecemos también que sigas caminando con nosotros, que nos des ese privilegio de que nuestro camino nos lleve hacia ti, y que tu voluntad, Padre de gloria, nos permita acceder a una comunión más íntima contigo. Que el Espíritu Santo nos guíe de una forma maravillosa, Señor, para encontrarnos contigo, por medio de tu palabra, por medio de la oración, por medio de ayudar a otros, por medio de incluso hasta platicar con una persona, Señor, y poder presentar tu palabra, tu plan de salvación, Señor, para la humanidad, y que podamos, Señor, ejecutar ese propósito que tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a encontrar los dones necesarios, Señor, que tú has puesto en nosotros para hacerlos crecer, Señor, para perfeccionarlos y ponerlos, a tu disposición, Padre. Eterno Dios, tú le hablas a hermanos grandes, Señor, a personas grandes, así como le hablas a los jóvenes, Señor, a los niños, y te pedimos, Señor, que eso se haga realidad una vez más en nuestras vidas. Que podamos escuchar tu voz no importa la edad que tengamos, que podamos sentir tu presencia y que podamos tener un encuentro divino contigo, Señor. Te lo pedimos, Señor, porque te necesitamos, porque es lo correcto, Padre, y porque es lo que tú quieres de alguna forma, Señor, que estemos en comunión contigo. Danos ese privilegio de poder estar en la intimidad contigo, Señor. Que podamos cerrar esa puerta y platiquemos contigo de una forma tan maravillosa que otros lo deseen. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Gracias, Padre, porque sé que escuchas, porque sé que estás aquí, que estás ahí con mis hermanos. Yo lo sé, Señor. Tengo fe de que así es, Señor. Abrázanos. Danos de tu amor, papá. Gracias, Señor. Hermano, que tenga una hermosa noche, no haga nada malo, cuídese, y nada más para no perder un poquito el hilo de que se acuerde de mí, báñese, hermano, no lo tome mal. Los quiero mucho y espero verlos pronto, hermanos. A todos ustedes, Dios les bendiga grandemente y nos vemos en el siguiente servicio.